Seguimos en zona de trabajo. Vamos a contar brevemente una historia, Carlos. El 16 de noviembre de este año comenzó, para los que estamos a veces un poco distraídos, sin tener mucha información sobre lo que pasa fuera del país, una huelga de los trabajadores del metal en la ciudad de Cádiz, en España. ¿Mm? Y para contar un poco qué fue, por qué se desató esa huelga, lo que vamos a hacer es contar un poquito qué es lo que fue pasando antes, durante y bueno, y qué veremos qué es lo que pasa de acá en adelante a Claro, raíz de esta huelga que, como decía, inició el 16 de noviembre. Pero en principio, cuando uno se encuentra con este tipo de información, lo que primeramente trata de hacer es, bueno, preguntarse por qué se está dando esta situación, y cuando busca datos, lo que ve es que en principio la provincia de Cádiz, que es una provincia dentro de el, la comunidad autónoma de Andalucía en España, lleva ya aproximadamente unas 4 décadas de aplicación de lo que nosotros acá llamaríamos el neoliberalismo, ¿no? claro, sí, Con diferentes crisis sobre diferentes tipos de industrias, que en principio arranca en los años 80 con la reconversión de la industria naval, que llevó a una huelga muy importante en el año 1984, que fue histórica para ese país, ¿no? Para España. Sin embargo, cuando se van buscando testimonios y cuando se busca un poco cómo se llega a esa situación, también nos encontramos con que, por ejemplo, en el año 2021, durante la pandemia, directamente la empresa Airbus, que es la empresa constructora de aviones, cerró la planta en la ciudad de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, y eso generó una crisis quizás sin precedentes, no solo en la industria aeronáutica, sino en la provincia en sí, por toda la industria claro, que la magnitud, trabajaba ¿no? alrededor Claro, de todo esa, lo que se movía de alrededor esa de eso. empresa, ¿no? Y además fue generando una sensación de que este cierre de esta empresa no sería el último, ¿no? Como que hay cierta sensación de, bueno, ahora se viene lo peor. Yo llevo desde 2007 en paro, ya llevo 14 años. Dicho tiempo lo he invertido en formarme, en aprender a otros empleos, cursos de 1000 horas, 1800, 6 meses, 3 meses, probando con otros sectores, hasta de cajero reponedor con práctica de un mes en Carrefour. Eh, entonces, aquí lo que hay es mucho desengaño en la provincia de Cádiz, que está demostrado documentalmente desde hace más de 30 años que es la zona con más paro de Andalucía, de España y de Europa. Tengo 36 años, soy madre de familia con 2 hijas maravillosas, una de 3 y otra de 6 meses, y soy desempleada, y siempre digo que soy licenciada en psicología porque psicólogas no me han dejado ser, porque no me han contratado nunca, siempre han pedido experiencia que no tenía, y soy una camarera excelente porque tengo que vivir de algo y gracias a Dios soy camarera, y enlazado mal trabajo temporal tras trabajo temporal, la mayoría del tiempo estacional en verano y con condiciones que algunas veces podían yo tener una vida y a veces no puedes tener vida, pero sí trabajo. Y con la economía sumergida, muchas veces me da un poco de vergüenza decirlo y admitirlo, pero vivimos gracias a los mercadillos, a los rastrillos, a
segunda mano, tanto de compra, porque si no a mí sería imposible poder estar con 2 niñas y comprar todo nuevo. Yo me he movilizado mucho cuando estaba en mi época universitaria y posuniversitaria, en el máster, me movilicé con las manifestaciones del 11M, las estudiantiles estuvieron grandes y me quitaron las ganas. Me quitaron las ganas porque ya al día de hoy, antes de salir, ya no tienes alicientes porque sabes que ni vamos a cumplir las cosas, ni se va a lograr un cambio radical o por lo menos un cambio útil y práctico. Escuchábamos 2 testimonios de 2 personas que viven en Cádiz y que tienen problemas evidentemente ya hace mucho tiempo como para conseguir un trabajo estable, ¿no? Una persona joven que es profesional que nunca consiguió trabajo de lo que se recibió, sí. Y otra persona que trabajó muchos años en la industria del metal desde el 2007, quedó sin trabajo y sigue aún sin trabajo, capacitándose para ver si en algún momento puede conseguir un trabajo de lo que efectivamente ha aprendido, ¿no? Una situación bastante desesperante, la verdad. Sí, algo, digamos, sea que también, bueno, esta situación que se está viviendo en Cádiz, en España, y que es lamentable, digamos, sea porque hay miles de personas que se ven involucradas en una situación que no es deseada, obviamente, pero que ha manifestado también un espíritu y una voluntad de lucha como pocas veces, digamos, se ha visto últimamente, ¿no? Sí. Y en donde también uno ha podido ver por distintos tipos de imágenes que llegan, ¿no? Y gracias a fundamentalmente a las redes sociales que permiten, digamos, sea la visualización y la propaganda, digamos, sea de esas acciones, ha demostrado una verdadera cohesión y también, digamos, sea una firmeza en su reclamo, ¿no? O sea, ya que el accionar de las fuerzas represivas no ha sido suave, ¿no? Tal cual. Todo lo contrario. ¿De dónde viene ese espíritu? Según lo que pudimos recabar de diferentes medios de comunicación españoles como Caos en la Red, como La Jaine, como el mismo diario El País, que es el diario más importante de España, desde el principio del mes de noviembre se inició un proceso de negociación donde la patronal, que es la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, se negó rotundamente a generar un nuevo convenio de trabajo a partir de 2022. Esto afectaba a unos 20.000 trabajadores del metal en la provincia de Cádiz, que incluso ya trabajaba en condiciones precarias, ¿no? Hay un testimonio de un jubilado y veterano de lucha sindical de Andalucía que se llama Pepe Uiza, difícil de leer. Dice, llevamos décadas con recortes de derechos en el sector del metal. Se dan circunstancias cuasi esclavistas. Hay casos de 20 días trabajando sin descanso. Y algo muy grave, hay listas negras de trabajadores que levantan la voz para protestar. Si esta es la situación en el sector del metal, imagínate en el comercio o en la hotelería, dice Pepe. Ojo, a partir de ahí, a partir de esa negativa, es que se dan las diferentes medidas de lucha, ¿no? Claro, sí, y medidas de lucha, digamos, que estuvieron acompañadas desde distintas partes, no solamente de España y de Europa, que recibió, digamos, una gran adhesión, sino también incluso, digamos, desde la Argentina, ¿no? O sea, claro. Hace pocos días pudimos ver a través de las redes sociales el video de solidaridad con los compañeros que llevan adelante la huelga del metal, que hicieron los trabajadores, por ejemplo, del astillero Río Santiago en la Argentina, y se lo hacían llegar, ¿no? Claro. Demostrando que también, digamos, bueno,
la clase trabajadora sigue manteniendo en pie el internacionalismo, sigue manteniendo en pie la defensa de la solidaridad, ¿no? Y fundamentalmente el planteo que hacían los compañeros en ese video, que la clase es una sola y la lucha es una sola, ¿no? Claramente, y además cuando unos trabajadores, unas trabajadoras están en un proceso de lucha, es súper importante recibir el apoyo, escuchar, recibir un abrazo, recibir un mensaje de otros trabajadores, otras trabajadoras que le apoyan. La verdad que eso cambia significativamente la situación Claro. cotidiana Es durante un proceso de lucha. Claro, claro, porque se trata justamente de eso, ¿no? Es la expresión de la solidaridad de clase, ¿no? Y cómo, independientemente de la nacionalidad o de las fronteras, si los trabajadores de España están en pie de lucha, nosotros, digamos, sea como trabajadores de otras partes del mundo, también nos podemos solidarizar y manifestar nuestro apoyo a su lucha, porque en última instancia su lucha también forma parte de la nuestra. Y más que nada, uno también este tipo de situaciones que estamos viendo ponen también de manifiesto lo que son las realidades, ¿no? Porque a veces pareciera que todos los problemas fueran argentinos, ¿no? Nosotros acá en Argentina sí. Siempre tenemos una tendencia, ¿no?, a ver como que pareciera que los problemas son los nuestros, los de los demás no, ¿no? Y esto también te pone en evidencia que las economías del primer mundo también se encuentran golpeadas por una grave crisis que está sufriendo el sistema capitalista a nivel global. Exactamente. Que nadie está exento, digamos, sea, de pasar por este tipo de situaciones. Y incluso, ¿no? O sea, cuánto parecido en un montón de cuestiones con lo que se decía acá en la Argentina, ¿no? O sea, pensando en esta cuestión de la precarización, el testimonio que teníamos recién, ¿no? De esa persona que lleva años haciendo cursos y cursos de capacitación, reconversión, pero evidentemente el neoliberalismo no le hace llegar el famoso derrame, ¿no? O sea, el derrame queda en manos de unos muy poquitos, como acá en la Argentina, ¿no? Tal cual. Muy parecido. En estas negociaciones, las dos centrales sindicales que nuclean a todos los trabajadores del metal de toda España, pero en particular en este conflicto de Cádiz, solicitaban que se le dé a los empleados de estas fábricas una subida del 2% sobre el salario, digamos, por sobre la inflación, un 2% para el 2021, medio punto más por encima de la inflación para el año 2022 y un incremento del 3% por sobre la inflación para el año 2023, para que a partir del 1 de enero de 2024 se vuelva a conversar las condiciones de trabajo. Como la Cámara Empresaria se negó rotundamente a esto, las centrales sindicales llamaron a 2 días de paro. Después de esos 2 días de paro, aún sin tener ningún tipo de respuesta, las centrales sindicales decidieron llamar a una huelga por tiempo indeterminado. Y es a partir de ahí que se dan las diferentes movilizaciones, las diferentes manifestaciones de solidaridad con estos trabajadores del metal de Cádiz. Y en una de esas manifestaciones, el día 19 de noviembre, la policía tiró balas de goma a los manifestantes, la gente armó barricadas para defenderse, y se generaron lo que generalmente los medios de comunicación llaman incidentes, y entonces tuvo que intervenir el gobierno español para que finalmente se llegue a una mesa de negociación nuevamente entre la patronal y las centrales sindicales. Somos obreros y no delincuentes, somos obreros y no delincuentes. Lo que hacemos es
dicho nada más. Que firme un convenio digno, que es lo que nos merecemos. Somos padres de familia todos. Un trabajador del metal, que un operario no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. Décadas de precariedad, de canción contrato becario con otro, eso es violencia. Ese viernes 19 de noviembre la patronal siguió sin dar una opción a las centrales sindicales sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo, de modo que entonces durante todo el fin de semana y a partir sobre todo del lunes 22 de noviembre se intensificaron las manifestaciones, donde se repitió la represión policial. Hubo también manifestaciones en diferentes ciudades de Andalucía y de España, muy importante en Sevilla, donde también hubo represión de la policía, y eso forzó nuevamente una negociación para el miércoles 24 de noviembre. Gran despliegue policial en la 7ª jornada de huelga del metal, en la que los ánimos han amanecido muy caldeados en San Fernando. Allí los piquetes han cortado los accesos a la sede de Navantia. Lo han intentado también en Puerto Real. Lanzamientos de piedras y botellas que han provocado la intervención de los antidisturbios. Casi una hora de tensión y de choque en el barrio obrero de Río San Pedro. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, con uñas y dientes. Que no nos quiten, que nos quieren quitar los pluses tóxicos, nos quieren quitar una paga. Del acuerdo depende la paz social en Cádiz, donde los dos grandes sindicatos han convocado una gran manifestación para mañana. Lo que escuchábamos era diferentes testimonios de ese día 22 de noviembre, que posibilitó más movilizaciones el día 23 y el día 24, y finalmente la reunión entre los sindicatos y la patronal el miércoles 24 a la noche, donde en principio se llegó a un preacuerdo que los sindicatos llevaron al día siguiente, el jueves 25, ayer mismo, a las asambleas de cada una de las empresas donde trabajan los trabajadores del metal, y fue allí donde la mayoría de los trabajadores decidió en principio aceptar el convenio con las siguientes condiciones, digamos. El convenio se pactaba, como decíamos antes, hasta el 1 de enero de 2024, donde se va a pagar en principio un aumento del 2% por sobre la inflación, retroactivo a enero de 2021. Por ejemplo, se paga el promedio, el 2% más el promedio entre la inflación y el salario del mes de octubre de 2021, ¿no? Claro. Luego se va a generar una comisión para el control del seguimiento de este acuerdo y la vigilancia de ciertas cuestiones que refieren al control de los horarios, el control de las horas extras y las pagas de algunas cuestiones atrasadas. Esa comisión se reunirá cada 3 meses y estará integrada por 8 personas, 4 representantes de la patronal, 4 representantes de los sindicatos. Algunos sectores, ante este acuerdo salarial puntualmente, lo que plantearon
no es solo que no estaban de acuerdo, sino que en particular no estaban de acuerdo porque consideraban que en principio la cuenta no da de algún modo, porque lo que pasa es que si para hacer el aumento vos tomás un promedio entre el salario del momento en el que estás más la inflación, estás haciendo un promedio, no lo estás sumando y Claro, que el aumento sí. sea ese. Entonces ahí hay una pérdida de más o menos un 20% de un posible aumento por año, ¿no? Digamos, Claro. perderían un 20% de lo que podrían llegar a aumentarles. Entonces hay ciertos sectores de los trabajadores a nivel nacional de España que plantearon hoy mismo cierto desacuerdo con que se haya firmado este acuerdo salarial después de 10 días de huelga por tiempo indeterminado. Claro, sí, sí, sí. Pero suena realmente muy impactante porque nosotros hace un tiempo largo que no tenemos una situación así donde haya una lucha que todo el país esté pendiente de esa lucha sindical y que todo el país esté pendiente de que esos trabajadores puedan obtener lo que están pidiendo. Bueno, sí, una situación que en particular en este fin de semana que pasó quedó claro, digamos, bueno, que evidentemente los tiempos que se están viniendo son tiempos de mucha movilización y bastante turbulencia social, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado que mientras estaba sucediendo todo lo que estaba pasando en España alrededor de la huelga del metal, por ejemplo, bueno, los incidentes que vimos en Rotterdam, con respecto a las medidas que se están tomando en el marco de una pandemia que parece comenzar a recrudecer en Europa, ¿no? Sí, y en donde nuevamente se están planteando alguna serie de restricciones y claramente, bueno, las masas no están dispuestas a tomarlas tan mansamente como quizás, digamos, lo tomaron durante el 2021. Sí, y resulta muy interesante también pensar cómo fue que se fue dando ese proceso de lucha. Día a día se iban agregando más gente, no solo en Cádiz, sino en toda España y, como vos decías, en todo el mundo. Digo, cuando uno escucha eso de que la clase obrera tiene que estar unida, bueno, en estos casos donde tienen que llevarse efectivamente a la realidad, a lo concreto, esa unidad, como para que efectivamente se dé la victoria que ellos están buscando. Sí, tal cual, Nicolás, porque además, digamos, no podemos perder de vista la perspectiva de lo que hemos hablado quizá en más de una oportunidad también en este programa, y que tiene que ver justamente con que nos encontramos en una situación bastante particular en la historia, por lo menos, digamos, en la historia reciente de la humanidad, ¿no? Más que nada con respecto al tema de la gigantesca crisis sanitaria que ha planteado la pandemia de COVID-19 a toda la humanidad en todo el mundo, y por otra parte, digamos, todo lo que viene aparejado con una crisis que el sistema capitalista arrastra ya desde hace un tiempo y que evidentemente está teniendo sus distintas manifestaciones, y que eso avisora por lo menos la presencia de grandes crisis económicas, sociales, y lo que hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no? Si hay crisis sanitaria, si hay crisis económica, si hay crisis social, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar en venir la crisis política? Y parece que bastante poco, ¿no? O por lo menos lo que uno ve de lo que está sucediendo en la mayor parte del mundo, porque bueno, no debemos olvidarnos también que en la Argentina hace poco tiempo pasamos por una elección y hubo un determinado resultado, ¿no? Sí. Que nos llamó la atención y que muchos analistas lo relacionaron también con lo que estaba pasando con un montón de oficialismos en el mundo, en donde parece ser que la cosa va derivando hacia la crisis política, ¿no?
Claro, porque además no se trata puntualmente de un oficialismo En particular. en particular, No. o con una tendencia, como les gusta decir a todo el mundo ahora, una tendencia ideológica. Exacto, sí, particular, casi sino podríamos decir, hay una manifestación del malestar en la cultura, en términos freudianos, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, pero lo que sí nos alegra que por lo menos, bueno, los compañeros que llevaron adelante esta heroica gesta de la huelga del metal en España hayan logrado por lo menos, bueno, mantener, digamos, las fuentes laborales, que era uno de los principales objetivos que se habían trazado y con los cuales las patronales querían arrasar, ¿no? Sí, y además son, como decíamos al principio, 20.000 personas que en algunos casos están trabajando, por ejemplo, 20 días sin tener descanso. Claro. Digo, Sí. esas son las condiciones en las que estaban trabajando. Esperemos que a partir de ahora esas condiciones puedan ser modificadas, además de una cuestión salarial, Claro, ¿no? lo cual, entre tantas otras cosas, explica el malestar, ¿no? Claramente. Claramente. Para cerrar entonces este bloque vamos a escuchar algo así como el himno de la clase trabajadora de la historia de la democracia española.